Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, para darles una bienvenida más a un nuevo video de su canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y estoy precisamente aquí grabando desde mi oficina. Esta nueva serie la estoy iniciando, no en vivo en la congregación, pero espero igual sea de edificante para cada uno de ustedes. Les mando un gran saludo y dándoles la bienvenida a esta nueva serie de videos. Voy a quitar aquí mi cámara para que puedan ver la portada de esta nueva serie que estaremos compartiendo a partir de hoy. Y es esta serie que, bueno, empiezo con este tema que se llama Esclareciendo pasajes malinterpretados del Nuevo Testamento. Y quiero empezar con este versículo, Juan 8:32, que es tan conocido: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y realmente el nombre de la serie la he titulado Entendiendo el texto en su debido contexto. Esta es la parte 1. Y como vemos ahí en la portada, bueno, pues tenemos a un creyente joven leyendo la escritura, pero con unos lentes enfocados y con una mirada que parece estar pues sorprendido por lo que está leyendo. Y vaya que pues mucha gente el día de hoy, gracias al Padre, tenemos acceso a las escrituras, pero no siempre las podemos entender correctamente. Por eso esta serie que hemos llamado Entendiendo el texto en su debido contexto, espero sea de ayuda para las personas que están siguiendo este canal y que realmente son personas que están dispuestas a aprender de las escrituras, que están hambrientas en conocer y entender el propósito original del mensaje que el Creador ha dejado para nosotros a través de ellas. Recordando que el día de hoy, entre más acceso tenemos a la escritura, lo cual es muy bueno, pero tenemos una gran cantidad de traducciones bíblicas que han traducido pasajes pues de manera incorrecta y por lo tanto se han creado doctrinas y creencias que no corresponden al sentido y el propósito original de la escritura. Así es de que el día de hoy comenzamos con este tema, esclareciendo pasajes mal interpretados del Nuevo Testamento. Como parte de esta serie, repito, llamamos Entendiendo el texto en su debido contexto. Y en esta nueva serie de mensajes, pues está dedicada a los estudiosos de la Biblia que quieren llegar al fondo del significado de pasajes que por mucho tiempo han sido mal interpretados debido a la ignorancia del contexto original. Y aquí vamos a entender en esta serie cómo, como ya mencionamos, antes de poder entender un texto hay que entender el contexto que está detrás o alrededor del pasaje estudiado para no sacar malas interpretaciones, algo que sucede muy comúnmente tanto en el cristianismo, el catolicismo, en cualquier denominación o iglesia. Aunque muchos creyentes permanezcan cómodos con lo que han creído, habemos otros que estamos comprobando qué tan bíblicas resultan las creencias y doctrinas que hemos aprendido. Y yo les invito a las personas que van a ver este video, no importando de qué denominación, de qué fe, de qué iglesia tú vengas, lo importante de comprobar tus creencias a la luz de las escrituras, porque muchas doctrinas se han fundamentado y no precisamente en la Biblia, sino en malas interpretaciones de pasajes aislados de la escritura. Así es de que muy importante que cualquier creyente estemos dispuestos a poner a prueba nuestras creencias y doctrinas a la luz de las escrituras. Hay que tener la humildad, una actitud enseñable y sobre todo el corazón como de un niño dispuesto a aprender de las escrituras. Yeshua dijo en Mateo 11, 25 y 26, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y bueno, en este pasaje no necesariamente que sean los niños físicamente hablando o por edad, entendiendo que Yeshua hizo la comparación de la nobleza de un niño. Los niños están normalmente pues más dispuestos a creer lo que las personas les dicen. Obviamente eso también los hace un poco estar en riesgo de creer todo lo que escuchan, lo que ven. Pero aquí Yeshua lo que quiso decir que hay que tener el corazón como de un niño, porque a veces los sabios, los que se creen ya entendidos,
de las escrituras no son personas enseñables. Y luego también en Lucas 18:17, Yeshua dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. De manera entonces que aquí queremos enfatizar la importancia de tener la humildad, una actitud enseñable, el corazón noble y dispuesto a aprender de las escrituras como el de los niños, pues para poder poner a prueba ahora sí que nuestras creencias, pero abriéndonos a la escritura, porque si tú vienes a tratar de aprender cualquier cosa de la Biblia, pero ya con una actitud predispuesta, creyendo que lo sabes todo, va a ser muy difícil que puedas aprender cosas nuevas. Así es de que esta es la primera invitación y como un requisito para poder entender la escritura y esta serie que estaremos compartiendo. Y bueno, quiero también aquí comentar que los fariseos religiosos de la época de Yeshua, pues no recibieron a Yeshua por su actitud precisamente, porque su corazón arrogante no les permitió aprender nada nuevo. No estaban dispuestos a que un humilde carpintero les enseñase algo diferente a la teología y a las tradiciones que los habían formado. Y de aquí cito Marcos 7, 9 y 13, donde Yeshua les dice, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y aquí se enfatiza dos veces, porque aunque muchos han creído que los fariseos de la época de Yeshua estaban totalmente errados en todo, hay que entender que el grupo de los fariseos fue un grupo que se formó aproximadamente 200 años antes de Yeshua y fueron parte de esa herencia de Esdras, el escriba, que pues trató de llevar al pueblo a no abandonar la Torá y ser muy estrictos en las leyes y mandamientos que habían recibido. Y de ahí proviene este grupo de fariseos cuyo propósito original fue bueno, ayudar al pueblo a que no se desviara de la Torá. Sin embargo, su gran error fue agregarle a las escrituras, a los mandamientos ya establecidos por Dios, sus propias interpretaciones y muchas de ellas exageradas, obviamente erróneas, y de lo cual Yeshua les hace ver que ellos trataron de imponer su propia tradición y dejaron a un lado la ley de Dios. Desde luego este fue su error. Y el día de hoy, bueno, sabemos que el propio nombre fariseo, pues es sinónimo de alguien religioso, de alguien que está en el error. Y de hecho, pues sí lo es en cierta medida, pero también hay que darle su debido mérito, porque pues ellos trataban a toda costa de que el pueblo no abandonara la ley. Sin embargo, como ya dije, en el proceso, pues impusieron mucho de sus propias tradiciones, tradiciones de hombres, desde luego, que fue en contra de lo que Yeshua estuvo y no tanto en contra de la ley de Dios. Lo vamos a explicar con más detenimiento. Sin embargo, pongo por aquí que actualmente dentro de las congregaciones, repito, pueden ser protestantes, evangélicas, pentecostales, de cualquier denominación, existen doctrinas poco examinadas y mal entendidas. Estamos tan acostumbrados a que las cosas siempre han sido así, por lo que hay temas que han sido tomados como verdades absolutas y dogmas de fe que ni siquiera nos atrevemos a evaluar lo que creemos y lo más triste de todo, que se promueve un rechazo por aquello que a nuestros ojos se considera como fuera de la interpretación tradicional. Y es aquí donde quiero llegar al punto de cómo hoy en el cristianismo, repito, no es una crítica, una condena, simplemente una pues observación de que muchas veces damos ya por verdad aquello que por años llevamos creyendo y simplemente basados en esa expresión, las cosas siempre han sido así, así las he aprendido, así las hemos enseñado por generaciones, por lo tanto deben ser verdad y se convierten en verdades absolutas o dogmas de fe, pero que no nos atrevemos a evaluar, obviamente en base a la escritura. Y el principal problema que ya menciono aquí es que rechazamos todo aquello que ante nuestros ojos no sea compatible con la interpretación tradicional que hemos hecho. Y ahí está el error, que mucha gente no está dispuesta a poner a prueba sus creencias.
Entonces, esto es precisamente el desafío, el reto que estamos lanzando a través de esta nueva serie para cualquier creyente. Bueno, pon a prueba tus creencias. Si logras fundamentarlas y darte cuenta que están correctas en base a la interpretación correcta de la escritura, adelante. Pero ¿qué tal si puedes llegar a comprobar que algunas de esas creencias no se pueden fundamentar con la escritura y tal vez sean parte de esas muchas tradiciones de hombres que todavía siguen existiendo hasta nuestro tiempo? No solamente en la época de Yeshua fueron los fariseos, sino que el día de hoy también hay muchas creencias dentro del cristianismo que no tienen fundamento, y lo vamos a explicar a través de esta serie. El apóstol Pablo expresó, 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, por lo que nadie puede decir que conoce la revelación completa y absoluta de la palabra, o tiene la verdad al 100%. Así que debemos estar abiertos, también lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, a examinarlo todo y retener lo bueno. Pongamos entonces a prueba nuestras creencias a la luz de una interpretación consciente y contextualizada de las Escrituras. Esa es realmente nuestra invitación. Pablo aquí ya lo menciona, bueno, que pues no lo conocemos todo. No hay nadie que pueda decir, yo ya llegué a la profundidad de las revelaciones de la Escritura. Nadie tenemos la verdad absoluta. Por lo tanto, es importante seguir este consejo de Pablo de examinarlo todo y retener lo bueno. Y esto implica, pues, desde luego, nuestras doctrinas, porque mucha gente dice la doctrina es intocable, así como la aprendimos y nos la enseñaron, es la verdad absoluta. No, nadie tenemos esa seguridad del 100% de la verdad, nadie la tenemos, por lo tanto hay que estar revisando lo que creemos para irlo pues filtrando a través de la verdad de las escrituras y sobre todo de una interpretación, digo aquí, consciente y sobre todo contextualizada, porque muchas veces tomamos pasajes y los interpretamos a un contexto fuera de lo que originalmente fue y de ahí sacamos conclusiones erróneas. Creo convencidamente en la premisa de que toda la escritura es inspirada por Dios, segunda Timoteo 3:16. Y quiero empezar por algunos principios que quiero dejar bien marcados para que también no me critiquen de que estoy tratando de enseñar alguna herejía o alguna cosa extraña. Yo mismo, a lo largo de mis 36 años ya como creyente y más de 20 años como pastor y maestro de las escrituras, he tenido principios que rigen mi fe en Dios y desde luego pues en la palabra, en la autoridad de la escritura. Y esta es la primera premisa que quiero dejar muy claro. Creo lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es infalible en sí misma e inerrante. Pero también, desde luego, hay que entender que parte del proceso por el cual la escritura de los textos originales, que por cierto no existen, la mayoría, los más antiguos, son papiros y documentos del siglo segundo, tercero, que aunque tienen, pues científicamente se ha comprobado probablemente mucho apego a lo que originalmente se escribió por los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero también hay que entender que en las traducciones a diversos idiomas ha habido errores humanos. Y esto lo aclaro para no desmeritar la autoridad y la infalibilidad de la escritura, pero sí hay que tener en claro que en las traducciones que fueron hechas por hombres sí ha habido errores e incluso agregados, que es también parte del por qué se ha desviado las doctrinas y las interpretaciones que se han hecho de la escritura. Y bueno, aquí sigo leyendo, pero también creo en las palabras de Yeshua cuando dijo, escudriñad las escrituras. Esto está en Juan 5:39, un pasaje muy conocido. Y para ello, pues es necesario, según esto que dijo Yeshua, esta orden de escudriñar las escrituras, pues para ello es necesario profundizar, excavar dentro de ellas y tratar de acercarnos lo más posible a la intención original del autor bíblico. Creo también en la premisa hermenéutica
de que debemos de estudiar cada texto en su debido contexto. De manera entonces que pues el propósito principal de todo exégeta, de todo intérprete de la escritura es acercarnos lo más posible a cuál fue la intención y el mensaje original que quisieron transmitir los autores de cada texto de la Biblia, considerando que ahora estamos más en promedio 2000 años a distancia de los escritos del Nuevo Testamento y más de 3000 años de distancia del Antiguo Testamento, viviendo en otra cultura occidental, con otro idioma, con otra forma de pensar, con otro contexto cultural, lo cual hace difícil interpretar pasajes de la Escritura. Es fácil leer la Biblia, sí, pero interpretarla no siempre es fácil, precisamente por la distancia en tiempo y en cultura, en idioma, que nos separa de ella. Por lo tanto, esta última premisa de debemos estudiar cada texto en su debido contexto es fundamental y es lo que vamos a seguir durante toda esta serie de mensajes, apegándonos al contexto alrededor de cada pasaje estudiado. Mi propósito, pues, en esta serie es enfatizar nuestra responsabilidad personal al momento de leer cada versículo de la Escritura y también hacernos responsable del alimento espiritual que estamos recibiendo y no dejar esta responsabilidad por completo a los pastores o maestros que, como todo ser humano, también están expuestos a equivocarse e incluso, aunque esto suene fuerte, pero a enseñar algo opuesto a las escrituras. Y esto está ocurriendo ahora, créanlo, y no porque sea su intención, sino porque ellos mismos pueden formar parte de una cadena errónea de enseñanza y por tanto así fueron adoctrinados. Hay que entender que actualmente, según estadísticas, entre el 90 y 95% de los pastores que predican cada domingo detrás de un púlpito, entre el 90 y 95% no fueron educados y formados a manera profunda en las escrituras. Muchos de ellos pues fueron levantados, sintieron un llamado a predicar y sin mucha preparación bíblica lo están haciendo. Hay que entenderlo que eso ya de por sí pues es un punto en donde reconocemos, bueno, el valor de muchos siervos que predican la palabra, hacen su esfuerzo, pero no tienen la debida preparación. Y aquellos pocos que la tienen o la hemos tenido, pues la hemos recibido de un seminario, de un instituto bíblico donde ya hay una doctrina establecida y muchas de esas doctrinas pues no han sido lo suficientemente filtradas, revisadas a la luz de investigaciones más recientes en arqueología, en filología, que es el estudio del texto en sí, que es un texto antiguo, la escritura, y pues muchas de esas doctrinas provienen desde la Edad Media, desde la época de la Reforma, y no han sido suficientemente filtradas, analizadas, precisamente porque nos resistimos pensando que ya la doctrina no se debe de tocar, cuando realmente hay que estarla evaluando a la luz de las escrituras. Así es de que muy importante esto que estoy compartiendo. Obviamente no hay que reclamarle a los pastores y maestros que nos enseñaron algo que a lo mejor hoy nos damos cuenta no es cierto, porque como digo aquí, lo más seguro es que no lo hicieron con la intención de engañar, sino pues con toda su convicción de que lo que estaban enseñando era cierto. Así es de que parte de esa cadena de enseñanzas de error están también incluidos los pastores y maestros, sin demeritar desde luego su función. Respeto y respetaré siempre a los pastores y maestros de la Biblia, de los cuales yo mismo he aprendido a lo largo de mis años como creyente. Ahora quiero compartir por aquí, si la salvación es de carácter personal, ¿por qué entonces no lo debe ser las enseñanzas que recibimos? Y bueno, aquí quiero dejarte algunas preguntas antes de continuar para que entiendas cuál va a ser el enfoque de esta nueva serie. Y la pregunta es, ¿debemos aceptar todas las doctrinas, aun cuando éstas no están firmemente sustentadas con la Biblia? ¿Están realmente todos los puntos de nuestra fe y nuestras doctrinas sustentadas con la palabra? ¿Podrá haber otra interpretación para tantos versículos del Nuevo Testamento que parecen enfatizar el fin de la ley?
Y bueno, estas son algunas de las preguntas que quiero que te hagas sinceramente, y ahí puse una chica como que, pues, analizando, pensando bien estas cosas que yo creo vale la pena tener en cuenta, porque el día de hoy, repito, ya no estamos en un tiempo donde pues debamos de tomar muy a la ligera nuestras creencias debido a que vivimos pues en tiempos de apostasía ya anunciados por la Escritura, donde dice que al final de los tiempos muchos abandonarán la fe siguiendo doctrinas incluso de demonios, herejías, que desde luego por falta del conocimiento en la Escritura serán presa fácil de muchos engaños. Por desgracia, hoy tenemos pues la realidad que se han infiltrado muchas falsas doctrinas y no es solo asunto de la actualidad, esto siempre ha ocurrido. Ya en el Nuevo Testamento tenemos evidencia de esto, de cómo los primeros creyentes tuvieron que hacer apología, o sea, defensa de la fe bíblica. Y bueno, pues esto obviamente nos lleva a profundizar más en las escrituras y desde luego analizar nuestras creencias a la luz de ellas, de una correcta y sana interpretación. Por eso puse aquí al principio que si la salvación es de carácter personal, pues también lo deberían de ser las enseñanzas que recibimos, no que estemos incurriendo en un error al probar nuestras enseñanzas, lo que creímos, lo que recibimos. Al contrario, esto es lo que debemos de hacer y ya lo demostrábamos ahorita con los pasajes del apóstol Pablo que nos invitan a examinarlo todo. Aunque hay muchos temas mal interpretados de la escritura, sobre todo debido a nuestro escaso conocimiento del pensamiento y contexto hebreo original, mi enfoque en esta serie será en explicar los pasajes relacionados con el término ley y las creencias que se han generado a partir del concepto cristiano tradicionalmente mal entendido de esta palabra, la palabra ley, en el Nuevo Testamento, el cual ha llevado a muchos a creer que la ley, mejor dicha Torá, ya fue abolida y que ahora vivimos en la pura gracia. Y pongo a mano derecha pues una balanza, muchos cristianos todavía se preguntan si debo de estar en la gracia o es en la ley, si ya no, si estoy en la ley, entonces ya caí de la gracia. ¿Y cómo está esto? Y lo vamos a explicar porque también hay muchas malas interpretaciones. Este tema, creo yo, el tema de la ley, es uno de los más mal interpretados del cristianismo y no desde ahora, desde los primeros siglos de la fe, el segundo siglo, cuando el pueblo gentil que provenía pues de pues creencias paganas totalmente antibíblicas comenzaron a llegar a la comunidad de creyentes que originalmente todos eran judíos. Obviamente en esa primera etapa donde el cristianismo, la fe en Yeshua, mejor dicho, no salió de la comunidad de creyentes judíos en Jerusalén. Ahí no hubo mucho problema porque Yeshua mismo y los discípulos, hay que recordar, fueron judíos. Sus creencias estaban bien fundamentadas en la Torá, en la Tanaj, que es el Antiguo Testamento que compone los primeros 5 libros de Moisés, llamados la Torá, compone los escritos y también los profetas y los salmos, desde luego. Entonces, para ellos era muy entendible el pensamiento, puesto que eran judíos. El problema fue cuando empezaron a llegar a la comunidad gente de un trasfondo griego, con una mentalidad muy distinta al trasfondo cultural y pensamiento hebreo, y a partir de ahí se empezó a cambiar prácticamente muchos temas doctrinales hasta que finalmente el cristianismo decidió romper con sus raíces hebreas en el concilio de Nicea, que aunque se argumenta mucho como un concilio universal del cristianismo, es cierto, ahí se establecieron muchas doctrinas, entre ellas la Trinidad, que desde luego no tiene fundamento bíblico, y desde ahí se rompió con las raíces hebreas y a partir de ahí para acá, pues muchas malas interpretaciones se han hecho debido a la ignorancia, ya digo aquí, del pensamiento y del contexto hebreo original. Pero nos vamos a enfocar en esta serie al tema de la ley, que es uno de los más mal interpretados, analizando pasajes, sobre todo del Nuevo Testamento, que el cristianismo hoy no ha interpretado correctamente. Y bueno, solamente para dar un ejemplo, hoy estoy grabando este primer mensaje domingo 30 de mayo
a las 8:12 y precisamente ayer por la tarde comenté un post que vi por ahí en Facebook. Solamente voy a dar unos ejemplos rápidos del tipo de malas interpretaciones que se hacen acerca del tema de la ley, de la Torá. Y bueno, por ahí en un grupo cristiano vi este post donde dice como pregunta, ¿a quién vas a seguir? Y ponen en contra, vean, el versus Moisés, la ley de Moisés del lado izquierdo y la ley de Jesús del lado derecho. Y aunque parecen muchos de estos posts por redes sociales, en internet, donde parece decir, elige entre Moisés o en Jesús, ¿quién fue mayor? ¿Con quién te quedas? Pues es obvio que el cristiano va a decir, pues Jesús. Y vean, del lado derecho, este fue el texto que pusieron en la publicación. ¿Sigues bajo la ley de Moisés o estás siguiendo al Hijo de Dios? La Biblia dice que Moisés vio la sombra de cosas celestiales y que Moisés trajo la ley, pero que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús, y citan Hebreos 8:5 y Juan 1:17. Jesús nos enseña la voluntad de Dios en su plenitud. Ya no es necesario la sombra, pues podemos tener la imagen misma en Jesús. Y aunque esta publicación tiene algo de verdad, ¿verdad? Porque sabemos que había una cierta revelación dada en el Antiguo Testamento que Yeshua viene a poner con mayor claridad, pero nunca, fíjense bien, nunca Yeshua contradijo la Torá, la ley escrita. Yeshua contradijo las tradiciones rabínicas, las malas interpretaciones y agregados que los fariseos habían hecho a la ley original, pero realmente Yeshua fue un maestro de Torá, él nunca abolió la ley como el cristianismo actual cree. Así es de que estos son algunos solos de los ejemplos de cómo el tema de la ley es uno de los temas más mal interpretados actualmente en el cristianismo. Y puse también estos otros dos posts que también saqué de imágenes de internet. El primero de ellos al lado izquierdo dice, la ley de Dios es el antiguo pacto y este ya fue abolido, y ahí ponen a Moisés quebrando las tablas de la ley. Y del lado derecho dice, la ley de Cristo es el nuevo pacto y sigue vigente. De alguna manera abajo dice, yo no estoy bajo la ley de los judíos, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Primera los Corintios 9:20 al 21. Y muchos también han malinterpretado que la ley es de Moisés y fue solo para los judíos, lo cual voy a comprobar que no es cierto a lo largo de esta serie. Así es de que muchos obviamente comparan el antiguo pacto, la ley de Moisés, nuevo pacto, la ley del amor, la ley de Cristo. Y esto lo vamos a ver que es una mala interpretación. Del lado derecho tenemos pues otro post basado también en este mismo pasaje, 1 Corintios 9, donde dice los cristianos no estamos bajo la ley del Sinaí, que incluye los 10 mandamientos. Vean, ¿qué quiere decir esto? Los cristianos entonces no creen en los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. No te harás imágenes de ninguna cosa creada. No matarás, no mentirás, no adulterarás. ¿Será que acaso el cristianismo ha dejado de creer en esto? Se me hace algo increíble, pero así aparecen los posts. Los cristianos, las publicaciones dicen, no estamos bajo la ley del Sinaí, que incluye los 10 mandamientos. Pero abajo vean, dice, estamos bajo la ley de Cristo. Y la imagen que ponen es, los mandamientos es una carga, como llevar piedras, losas de piedra por encima de la espalda. Así se entienden los mandamientos, como una carga que ya Yeshua vino a romper y a quitarnos y ahora somos libres. Bueno, qué mal manera de entender lo que es la bendita Torá, la ley dada por Dios a su pueblo. Y aquí tenemos, vean a qué conclusiones llegan en el cristianismo debido a esa mala interpretación. Del lado izquierdo, vean, dice la verdadera libertad, libertad del pecado, Romanos 6:22. Por lo tanto, libertad de la ley, Romanos 7:6. Y abajo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, Juan 8:36. Otro pasaje, pues sacado totalmente de contexto. Entonces, para el cristianismo, es decir, vivir sin ley, ahora estamos libres, podemos hacer lo que queramos, ya no hay mandamientos que cumplir. Y vean la imagen que ponen ahí, rompes ataduras de tus manos. La ley te tenía atado, ahora eres libre, levanta tus manos. Aleluya. Y debo decir que por desgracia,
vivir bajo esta falsa libertad es lo que propicia que en muchas congregaciones se vean toda clase de pecados, de adulterio, de violencia, de abuso. Y precisamente porque si la gente vive con esta idea de que ya no hay ningún mandamiento, ninguna regla que cumplir, todo se vive por gracia, se cae fácil en el relajamiento moral y esto ocasiona que muchos pecados se estén viendo hoy dentro de las congregaciones por esta falsa interpretación de la ley. Y del lado derecho, otra publicación dice: la verdadera libertad, la razón por la que el cristiano es libre de la ley, es porque también ha sido libertado de pecado. Y otra vez se cita los pasajes de Romanos, capítulos 6 y 7, pero desde luego con una mala interpretación por ignorar el contexto que Pablo utiliza para decir esto. Y abajo se cita: la verdadera libertad solamente ocurre cuando hemos muerto al pecado y a la ley. Hemos sido libertados del pecado y de la ley para ser uno con Cristo. Y ahí se cita luego Romanos y Gálatas, que es desde luego otro de los escritos de Pablo, quizás el más mal interpretado. Y de todos esos pasajes vamos a estar tocando en esta serie para aclarar verso por verso al menos 30 versículos del Nuevo Testamento mal interpretados con respecto al tema de la ley. Y bueno, encontré todavía otros posts más, otras publicaciones. Vean este del lado izquierdo, dice: yo vine a cumplir toda la ley. Mateo 5:17 y Lucas 24:44. Pero vean ahí un fariseo, el sumo sacerdote, esto parte de la película de la Pasión de Cristo, le dice: la ley de Dios es eterna, tú no puedes quitar la ley. Y debo decir que si esto se toma así textualmente, pues ahí el sumo sacerdote tiene razón. Si se refiere a la ley de Dios, a la Torá, no puede ser removida y desde luego Yeshua nunca la quiso cambiar. Yeshua estuvo en contra de la ley de los fariseos, la ley de hombres, las falsas adiciones que ellos le hicieron a la ley escrita, porque hay que entender que había una ley escrita, la Torá, y la ley oral, que era parte de la tradición de los rabinos, de sus interpretaciones humanas, que obviamente se alejaron de la ley escrita, y eso fue en contra de lo que Yeshua estuvo. Entonces hay que entender todo esto en su debido contexto. Y del lado derecho, vean, dice fariseos antiguos y modernos. Arriba otra vez aparece la escena de Yeshua ante Caifás, el sumo sacerdote, que le dice: este hombre no es de Dios porque no guarda el día de reposo. Juan 9:16. Y abajo, pues entendemos a otra creyente que supongo aquí es la líder de una denominación, el adventismo quizás, creo que se cita aquí, y le dice: este hombre no es de Dios porque no guarda el día de reposo. Y abajo dice: la historia cambia muy poco. Bueno, para muchos, parte de esa ley que ya no quieren cumplir, pues es el cuarto mandamiento, donde habla de guardar el Shabbat, el día de reposo, que el cristianismo lo ha dejado de guardar y lo cambió por el domingo, un día donde se celebraba el dios Sol y tiene un trasfondo pagano, cuando pues el día de guardar el Shabbat, el día de reposo, no fue solo para los judíos, sino para todo creyente, puesto que es una ley universal, producto del descanso que el Señor tuvo al crear en 6 días la tierra. Así es de que, bueno, todo esto son parte de las malas interpretaciones que hay de la Torá y todos los preceptos y mandamientos que ella derivan, debido a que el cristianismo piensa que ha sido abolida, que ya no, los mandamientos no están vigentes, y una falsa libertad que ellos proclaman, donde dicen: ahora ya no vamos a guardar ningún mandamiento, estamos libres, cuando mal entienden lo que significa el término ley. Y bueno, solamente como una respuesta a algunos de las publicaciones que también hay en contra, sobre todo de aquellos que pues sí, hemos entendido que la ley no fue abolida. Del lado izquierdo, vean, vemos a Yeshua como que desesperado, diciendo: qué parte de no penséis que he venido a abolir la ley no están entendiendo. Que eso fue lo que dijo Yeshua, desde luego, en Mateo 5:17 al 19, donde Yeshua dice pues que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla.
Por eso aquí dice, ¿qué parte de no penséis que he venido a abolir la ley no están entendiendo? Y bueno, del lado derecho otros publican estas imágenes, dice, así es como muchos leen la Biblia y citan Romanos 6, donde ahí solo subrayan, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y todo lo demás parece que no lo ven, que es precisamente el contexto alrededor que da claridad al pensamiento de Pablo, que pareciera Pablo estar diciendo que ya la ley, la Torá no existe, que fue abolida, pero obviamente se debe a que no miramos, tachamos lo demás alrededor de este pasaje y solamente enfatizamos lo que nuestros ojos quieren ver. Así es de que mucho cuidado con estas falsas interpretaciones. Y finalmente esta imagen que pongo del lado izquierdo, bueno, yo pongo que, bueno, el camino a la obediencia de la ley, de la Torá, del Eterno, pues es guardar los mandamientos. Y por allá arriba dice Apocalipsis 22:14, dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Vean cómo Apocalipsis incluso cierra el Nuevo Testamento hablando de que es una bendición guardar los mandamientos porque ese es el camino hacia la vida. Y ahí vemos a un creyente que guarda la Torá, los mandamientos del Eterno, escalando como una escalera, mientras que esa escalera está compuesta por peldaños de muchas críticas de gente que no entiende esto y se burla. Y el primer escalón de abajo dice hereje, luego el otro judaizante, el siguiente, has caído de la gracia, la ley es solo para los judíos, Cristo abolió la ley. En pleno siglo XXI, ¿aún crees en la ley? Nosotros somos gentiles, no estamos bajo la ley, nadie puede cumplir la ley, ya no hay ley, todo es amor. Y ese es solamente un reflejo de los muchos pensamientos mal interpretados acerca de la ley de la Torá, del Eterno, de nuestro Padre que ha sido dada a su pueblo como una guía de vida que nos lleva hacia la salvación, pero que muchos se niegan a ver. Y del lado derecho tengo un post que, por cierto, lo acabo de ver, es publicado por la Iglesia Adventista, que como sabemos ellos guardan el Shabbat. Y bueno, aunque algunos quizás los que se les criticó dentro del cristianismo, se sigue haciendo como falsos fariseos, pero debo decir que están en la verdad en ese aspecto de guardar el Shabbat. Y ellos ponen esto, cuando Jesús nos liberta del pecado, no somos más esclavos, eso es correcto, sino siervos de Jesús por amor. Así es de que aquellos que piensan que el estar en Cristo, en su palabra, somos libres de obedecer, se equivocan, porque si bien fuimos libres del pecado que nos esclavizaba, ahora somos siervos de Él y hay que guardar lo que Él dice en su palabra por amor, no por imposición, pero seguimos sujetos a la voluntad del Padre a través de Yeshua y obviamente eso incluye guardar su palabra. Y él mismo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y eso lo vamos a explicar con detalle. Y bueno, quiero continuar porque me acerco ya al final de esta primera charla donde estoy introduciendo esta nueva serie y aquí pongo, aunque es innegable que la salvación que hemos recibido fue sin mérito alguno y solo por la gracia y por el sacrificio de Yeshua, muchos creyentes viven pensando que no hay nada más que hacer después de ser salvos. Y aquí quiero enfatizar que nunca las personas que estamos enseñando raíces hebreas, nunca hemos dicho que la salvación se obtenga por guardar mandamientos o por guardar ritos o preceptos, ninguna cosa de esas. Seguimos creyendo que la salvación es solo recibida por la fe en los méritos de Yeshua, por la gracia y por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Sin embargo, aquí enfatizo que muchos creyentes siguen pensando que una vez que se recibe la salvación ya no hay nada más que hacer, nada más que obedecer, solo vivir en una libertad como se concibe para muchos cristianos de ya no guardar nada, no estamos sujetos a nada y ese es el error. Y quiero dejar en claro, aquí pongo en letras subrayadas, quiero dejar en claro que creo convencidamente
que la salvación eterna de cualquier persona es solo mediante la obra redentora de Yeshua en la cruz, y ninguna otra obra o sistema religioso puede ser capaz de sustituir lo que Yeshua hizo por nosotros al morir en la cruz. Por eso sus últimas palabras fueron en la cruz: consumado es. Y con ello él daba por sentado que su obra era suficiente, completa en sí misma, para redimir al hombre de su pecado. Y en eso estoy totalmente convencido, para que ahora que estamos hablando y vamos a introducir temas acerca de la ley, no crean ni por un instante que estamos tratando de imponer la ley y su cumplimiento como un requisito de salvación. Eso no lo creemos, para que no malinterpreten, critiquen o juzguen pensando que estamos tratando de judaizar, o sea, imponer criterios extras a la salvación solo por fe y en el sacrificio de Yeshua. Así es que lo aclaro muy bien para que desde este inicio no se malinterprete el propósito de esta serie. Pablo jamás olvidó esto y nosotros tampoco debemos hacerlo. No podemos y no necesitamos añadir algo a nuestra salvación. Por ello, Pablo dijo en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua el Mesías. Nosotros también hemos creído en él para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y este es uno de los pasajes que luego voy a explicar, porque aunque deja muy en claro que para ser justificados y ser salvos, solamente lo podemos hacer a través de la fe en Yeshua. No podemos ser justificados por cumplir obras o guardar mandamientos. Eso viene después, aunque también muchos cristianos basados en esto dicen que ya después de ser salvos no hay más que obedecer, aquí es precisamente el error. Queda claro que no podemos lograr la salvación por nuestros propios esfuerzos, porque todos somos pecadores, según Romanos 3:23. No podemos salvarnos por nosotros mismos ni depender de otro ser humano para redimirnos. Y ahí cito el Salmo 49:7 que habla de esto. Es por ello que necesitamos reconocer que somos pecadores, merecemos la muerte y debemos arrepentirnos. Y por la gracia y misericordia de Dios creemos que somos salvos por fe. Gracia es Dios dándonos algo que no podemos obtener por nosotros mismos, siendo aceptados por Él aún sin merecerlo. Y aquí pues estoy aclarando lo que es la definición de gracia, de cómo recibimos el favor, el perdón, la misericordia y la salvación solo por el mérito de creer en Yeshua, en su sacrificio, sin ninguna cosa más que le agreguemos a la salvación, y en eso estamos completamente de acuerdo. En esta serie que estaremos compartiendo queremos dejarlo muy claro y muy enfatizado para que nadie, repito, piense que nosotros estamos agregándole algo más a la salvación. Queda también claro que Yeshua es el único camino para obtener la salvación y es imposible hacerlo por medio de otra persona, otro mediador o alguna religión. Por ello Yeshua mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Un pasaje bien conocido de Juan 14:6. Y también Pablo afirmó: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre. 1 Timoteo 2:5. De manera que aquí también enfatizamos que solamente a través de Yeshua, de su obra en la cruz, de sus méritos al ser pues Él, el sacrificio en nuestro lugar, el que murió y también resucitó de los muertos, es solo a través de Él el único medio a través del cual podemos obtener la salvación y reconciliarnos con el Padre. Así es de que esto lo dejamos también muy en claro. Pero también debemos comprender que Dios no solo nos ha dado vida eterna, sino una relación personal con Él, para lo cual necesitamos conocer su palabra para saber cómo relacionarnos mejor con Él y saber cómo vivir mientras Yeshua regresa.
En pocas palabras, debemos de entender cómo andar en este mundo, qué hacer y qué no hacer. Hemos sido llamados como personas nacidas de nuevo a cambiar, a llevar una vida santa. Por lo tanto, nuestro antiguo estilo de vida no puede seguir rigiendo nuestro caminar con Dios. Y esto lo entendemos. Cuando ustedes y yo hemos sido llamados a conocerle, al principio tenemos a través de ese acto que llamamos arrepentimiento, en hebreo se dice hacemos techubá, volvernos al Padre, tenemos que pasar por un proceso de cambio, de conversión, donde el pecado quede atrás y comenzar a caminar la senda de santidad. Y quiero decir que la santidad no la logramos en el momento en que nos convertimos. Por eso mucha gente dice, yo ya levanté mi mano, acepté a Jesús en mi corazón, Él vive dentro de mí, ya soy salvo, ya estoy listo para irme al cielo. Pero si Yeshua no viene pronto por su pueblo, nos queda un largo camino a través del cual debemos de guardarnos del mal, del mundo que está viciado en el pecado. Y es aquí donde debemos de entender cómo lo voy a lograr, cómo voy a mantenerme en santidad mientras Yeshua, mi Salvador, regrese. Bueno, pues ahí está precisamente el propósito de la palabra, de la escritura. Entonces, una cosa es salvación, la cual es sin duda solo por fe, y otra diferente es vivir en santidad, ya que Dios desea que vivamos consagrados a Él primero, lo cual significa apartar nuestra vida del pecado día a día y vivir conforme a lo que está escrito con el poder del Espíritu Santo. Pero precisamente, ¿qué significa la palabra santidad? Santo en la Biblia no quiere decir alguien perfecto, sino alguien que ha sido justificado por Dios, pero que su vida la vive en santidad, es decir, apartándose de lo que le pueda hacer pecar. Entonces entendemos que después de ser salvos, sí, fuimos salvos, justificados solo por gracia, por fe, por misericordia, sin ningún mérito, solo por el sacrificio de Yeshua, eso queda claro. Pero no significa que en ese momento nos vamos al cielo. Tenemos que caminar por esta vida de pecado y para ello hay que vivir en santidad, lo cual implica ser guiados por la Escritura y por el Espíritu Santo en un camino de santidad, de perfeccionamiento, entendiendo perfeccionamiento como no es ser perfecto, sino ir haciendo los cambios de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso lo entendemos. Y precisamente ahí es donde implica un proceso de madurez, de santificación que toma tiempo y va a ser clave el estar apegados a la palabra, obedecerla y sobre todo ser guiados por ella y por el Espíritu para lograr ese cambio llamado santidad. Un ejemplo de esta idea, fíjense bien, lo quiero ilustrar y lo encontramos en la Biblia misma, cuando Dios tomó a Israel que vivía en esclavitud en Egipto. Bueno, entonces ese vivir en esclavitud era vivir en el pecado. En Egipto, como siervos de Faraón, que Faraón es un tipo de Satanás que los tenía esclavizados a causa del pecado, y a través de prodigios Dios los sacó de esa esclavitud y los hizo pasar por el Mar Rojo, eso es símbolo del bautizo que ellos recibieron en las aguas, y esto lo dice Pablo en sus escritos, y los hizo su esposa, haciendo pacto mediante la entrega de la ley en el monte Sinaí para que aprendieran a vivir en santidad ya siendo libres, ya eran salvos. Este es un claro ejemplo de cómo el Señor los sacó de Egipto, de la esclavitud que representa el pecado, por pura gracia, porque Él los escogió, no por mérito alguno. Sin embargo, ya cuando los sacó y los pasó por el Mar Rojo, ahí los bautiza y finalmente los lleva al pie del monte Sinaí, donde hace un pacto con ellos, entregando su palabra, sus mandamientos al pueblo para que los obedezcan y a través de ellos sea una guía, una constitución sobre lo que debían de hacer. Entonces la salvación es mucho más que el fin en sí misma, sino es el medio que Dios emplea para empezar a cambiar nuestra vida. Y ahí está la entrega de los mandamientos a través de Moisés, no eran la ley de Moisés, él la recibió del Padre para darla al pueblo como la constitución a través de la cual iba a regir su vida, su caminar a partir de entonces.
y donde el Señor les dijo, si obedecen mi palabra, serán mi pueblo especial. Entonces había un pacto, ahí el Señor se casó con Israel como su esposa, haciendo un convenio donde el Señor acordaba bendecirlos y estar con ellos y librarlos de sus enemigos a cambio de que ellos obedecieran su Torá, sus mandamientos. Aquí tengo otro ejemplo. Si tú adoptas a un niño que vive en las calles, que no tiene educación, reglas, valores, ni siquiera hábitos buenos, vas a tratar de mostrarle cómo vivir. No solo se trata de rescatarlo de la calle, de darle alimento, vestido y techo, sino de enseñarle a cómo comportarse, enseñarle a vivir su nueva vida, una vida de hogar, de familia, ya no andar en la calle. Y para ello hay que educarlo, hay que enseñarle normas, reglas, valores. Y eso es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Exactamente lo mismo hizo Dios con su pueblo y lo sigue haciendo hasta hoy. Una vez que lo sacó por gracia de Egipto, que era símbolo del pecado del mundo, les dio su instrucción, su ley, su Torá en el monte Sinaí a través de Moisés para que supieran cómo vivir y cómo adaptarse a lo que él quería para ellos, el estilo de vida del reino que finalmente nos va a llevar al cielo donde la gente se ve con Dios. Pero ¿cómo quieres ir al cielo con todos los malos hábitos, con todos los malos valores que tienes en tu vida? Dios tiene que tratar contigo a través del proceso de santificación y para ello hay que guardar la palabra. Repito, la palabra no es para ser aceptados como salvos en el reino de Dios, es para hacer cambios en tu vida y estar preparados para entrar al reino de los cielos a través del camino de santidad, de la obediencia a sus mandamientos. Ahora pongo por aquí un pasaje ya muy conocido, estoy casi cerrando esta primera enseñanza que dice Efesios 2, 8 y 9 es lo que más conocemos en el cristianismo. El verso 10 casi siempre lo omitimos o pasamos por alto, pero lo voy a poner completo aquí. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí es comúnmente lo que el cristianismo interpretamos. Obviamente está bien interpretado, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y es un don de Dios, no por obras. La salvación, ya lo dejamos claro, no requiere obras, méritos alguno de nosotros. Sin embargo, vean cómo termina el verso 10 y es la parte que el cristianismo a veces hemos omitido. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras. Y repito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es claro que somos salvos por gracia, pero también la salvación recibida tiene un propósito. O sea, sí, la salvación entras por pura fe, por pura gracia, por pura misericordia, pero ¿qué hay después de que ya eres salvo? ¿Para qué te salvó el Señor? Y ahí está, para andar en buenas obras. Y la pregunta, ¿cuáles son esas buenas obras? Pues las que Dios preparó de antemano, ahí está escrito, su Torah, sus mandamientos, para andar en ellas, porque a nosotros nos conviene. Para muchos que creen que la ley fue una carga, no, 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 no. Es a través de la ley, sus mandamientos y preceptos que el Señor moldea nuestro carácter, llevándonos por el camino de santidad y de obediencia. Así es de que es necesario, porque debemos de caminar en buenas obras. Una vez que somos salvos, debemos de obedecer sus mandamientos, su Torah. Absolutamente nada podemos hacer para alcanzar la salvación y justificación, pero para santificar nuestras vidas con ayuda del Espíritu Santo tenemos mucho por hacer y esa es nuestra parte. Dios ya hizo lo que era imposible para nosotros, o sea, morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ahora nos toca corresponder a ese amor haciendo lo posible. ¿Y qué es lo posible para nosotros? Obedeciéndole y andando en buenas obras, andando en su palabra, en sus mandatos. Así es de que ahí queda claro cuál es el propósito de esta enseñanza. Y bueno, quiero terminar con dos láminas más que dicen: Dios nos llama a volver a la senda antigua. Hemos
escuchado muchos mensajes y prédicas en iglesias de Jeremías capítulo 6, verso 16, donde el Señor invitó al pueblo de Israel, cosa que sigue haciendo a nosotros hoy, cuando dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntar por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y pues eso mismo lo citó Yeshua cuando dijo que pues su yugo pues no era tan difícil de llevar, y él dice, bueno, ahí citando esto, dice que si llevamos el yugo, estamos apegados a él, a sus mandamientos, hallaremos descanso para nuestras almas. Él lo repitió. Pero vean aquí qué fue lo que dijo el pueblo al final. Esa frase a veces la omitimos cuando el pueblo, por desgracia, dijo, no andaremos. El pueblo de Israel rechazó esta invitación y por ello fueron castigados y siendo llevados al cautiverio y dispersados por las naciones, porque no obedecieron su Torá, se salieron de la senda antigua y perdieron el rumbo, cosa que hoy al cristianismo también nos ha pasado, que estamos renuentes a guardar la senda antigua, que significa la Torá, los mandamientos. Y ahí pongo un ejemplo, este señalamiento, el regreso a la senda antigua. Ese es el propósito que hoy estamos tratando de buscar a través de nuestro canal, hacer conciencia al cristianismo de regresar a la senda antigua. Y bueno, termino con esto. Este tema continuará. En el próximo video exploraremos qué es la ley, qué es la Torá y cuál es su propósito, porque queremos empezar desde el inicio para aquellos que han malentendido pues la ley, incluso mucha gente, cosas básicas, el cristiano que tiene poco conocimiento o poco tiempo en la palabra, cuando se le habla de la Torá, mucha gente dice, ¿eso qué es? Como si fuera un libro extraño, una herejía o algo diabólico, cuando la Torá, ya lo vamos a explicar, son esos 5 primeros libros que se le adjudican a la autoría a Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y que están en todas las Biblias católicas o cristianas. Entonces, cuando mucha gente dice la Torá no es de Dios, la desechamos, yo le dije hace poco a un pastor que dijo que la Torá era descartada. Y yo le puse, bueno, pues entonces arranque los primeros 5 libros de la Biblia, que el cristianismo les reconoce más como el Pentateuco, porque esa es la Torá. Y también el pastor decía, bueno, pues el Shabbat no se debe de guardar, eso es para los judíos. Le digo, bueno, pues entonces arranque de Éxodo 20, el cuarto mandamiento, donde el Señor, por cierto, es el único mandato que dice, acuérdate, acuérdate de guardar mi día de descanso. Bueno, con esto terminamos este primer video. Esperemos que tengan la suficiente motivación para continuar a través de esta serie, donde vamos a explicar paso a paso al menos la correcta interpretación de 30 pasajes del Nuevo Testamento mal interpretados sobre el tema de la ley. Hasta aquí, muchas gracias por su atención y bendiciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.